que abandonaron la escuela para incorporarse al trabajo, para ayudar en la crianza o en las labores agrícolas y domésticas, al cuidado de la prole y la familia. La memoria violeta saca a la luz este otro patrimonio silenciado que atesoran los pueblos de Córdoba en sus mujeres, rescatando del olvido su aportación a la historia social reciente, ofreciéndole las herramientas necesarias para contar mediante la expresión escrita y oral en sus múltiples vertientes, como testigos, notarias y cronistas del devenir de los días a través de sus propias experiencias y de las que dejaron memoria y obra en nosotras. Marianita, metida en su cuarto, no paraba de considerar si don Carlos me viera bordando la bandera de la libertad. Marianita salió de paseo, al encuentro salió un militar y le dice: doña Mariana, prontamente vuélvase para atrás. Ya han salido 4 caballeros y los 4 del mismo grana. Y le dice: doña Mariana, de su cuerpo queremos gozar. De mi mano todo cuanto pueda, pero gozar de mi cuerpo no, porque entonces la gente dijera: Marianita manchado su honor. Que le pongan su hijo delante, por ver si le hace declarar. Y los niños llorando decían: vente a casa, querida mamá. Que le quiten los niños delante, de manera que no lo vea yo. Que le den una muerte ligera, solamente por amor de Dios. Y el verdugo la aprieta en la argolla, su garganta oprimida quedó. Más hermoso que el sol y la luna, más hermoso su cuerpo quedó. Y la caja era toda de oro, los adornos eran de cristal, y en lo alto un letrero bordado, diciendo: viva la libertad. Mi nombre es Isabel Luque Ruiz, tengo 74 años, y nací en La Rambla y aquí he vivido siempre. Pues hay personas que me ven porque por mi trabajo y mi forma, pues me relaciona muchísimo con el público. Entonces muchas personas me suelen decir que soy muy fuerte, una persona fuerte. Yo creo que, o pienso que mi forma de ser así, porque nací de una gran mujer, que es mi madre. Mi madre era una mujer súper, muy cariñosa, muy bondadosa, siempre con una sonrisa, nunca amargaba a nadie, aunque le vienen problemas en la vida, como a cualquier familia, y fuertes. Pero ella nunca demostró su amargura. Siempre estaba muy agradable y muy servicial para todo el mundo. Entonces, cuando a ella le cambió un poquito su carácter y su forma de ser, cuando le llegó la época de una enfermedad. Después me llegó a mí, porque creo que hasta las enfermedades se heredan. Y yo, para asumir mi enfermedad y pasar mi enfermedad, pues metí en mi mente una foto de mi madre, que es la que a mí me ayudó siempre, cada día, al despertar o al levantarme o al sentirme mal, me acordaba de mi madre. Nunca estaba seria, nunca estuve triste, porque me acordaba de ella, porque ella nunca la vimos triste. Yo tampoco podía estar triste por mis hijos, por mi marido y por mi familia. En los veranos mi madre me solía llevar a un taller de costura para que aprendiese algo de coser. Entonces yo creo que como todas las andaluzas o todas las mujeres me gustaban muchísimo las telas de lunares. Llegué un día y habían llevado una tela allí al taller para hacerse un vestido de una señora muy bonito. Me encantó, llegué a mi casa y se lo comenté a mi madre.
Ah, mamá, pero claro, el bolsillo estaba un poquito tirante, era la fiesta del pueblo, ya me había comprado una tela para un vestido, y pues claro, yo me aguanté, yo dije, bueno, mamá, si no puedes, pues nada. Pero a los 2 días, pues, ¿cuál no sería mi sorpresa cuando llego a mi casa y veo encima de mi cama un papel liadito? Voy y lo miro, y allí estaba la tela que a mí me había gustado. Entonces yo le pregunté, pero mamá, ¿cómo has conseguido? Y me comentó, mira, como siempre en el corral hay gallinas, gallos y animales, y para pasar la feria tenemos varios, pues he vendido una pava, y con el dinero de la pava pues te he comprado la tela para el vestido. Eso no lo olvidaré, eso está aquí. Yo empecé a trabajar en un primer súper que pusieron aquí en la Rambla, y entonces era una época mala, era unos años de tirantes. Pues un día se me presenta una niña con 5 o 6 años, no era mayor, y me dice, mi madre ayer trajo un hermanito al mundo y ya está aquí en la Rambla, pero ahora ni mi madre ni yo tenemos para comer. Y mi madre me ha dicho que viniese a hablar contigo, a ver si me podías dar una habichuela, unos garbanzos y algo, que ella los guisaba y podemos comer. Y mi madre, cuando pueda salir a la calle y trabajar, ganar algo, te lo pagaría. No. Yo le dije, pues sí, te lo doy. Te doy los garbanzos, te doy las habichuelas, te doy tu choricito, te doy tu morcilla, y dile a tu madre que el de arriba me lo pagará. Ya está. Y además había personas, yo qué sé, personas que no merecían vivir ni pasar esas necesidades, ni, no sé, fue una época muy dura, muy dura. Soy hija de una madre estupenda y un padre fenómeno también, pero mi madre es viuda de guerra. Mi madre, el marido se lo llevaron a la guerra, lo mataron en un pueblo de Madrid, y siempre se supo eso, que se había matado, pero ella tenía 2 hijos y embarazada de otra niña, que no lo sabía porque estaba en cuarentena. En la cuarentena se quedó en estado. Y mi padre, pues también era viudo, también con 3 niños, 2 varones y una hembra. Entonces se casaron los 2, ya se casaron los 2, y pues eran 6 niños y en matrimonio 8. Y luego nací yo, después nací yo. Y después de mí 3 más, 4. Nos juntábamos 10 hijos. Y una sobrina que cogió mi madre de una hermana suya. También la crió mi madre y es mi hermana. Y mi madre pues ha estado toda la vida trabajando en el campo, manijera, de hombres y de mujeres. Ella no ha discriminado ni los hombres ni las mujeres, los ponía revueltos, para que no hubiera problemas de decir que corren los hombres más, que corren las mujeres más, no. Ella los ponía para que todo el mundo fuera a la vez con ella. Y la querían todos mucho y estaban todos muy contentos con mi madre. Pues sí, mi madre parió el día 10 de febrero. Y estaba en una aceituna, en Los Cortijillos, que es un cortijo aquí cerca. Estaba allí y claro, pues mi madre parió y la niña, ¿dónde la iban a dejar? Pues al campo con ella. Me metía en un serón, me colgaba en un olivo y tapaba con las bardas de los mulos y de todo. Y cuando lloraba, pues hasta que ella me iba a dar la teta, la niña, el que pasaba me decía, le daba un meneo, ya está, la niña callada. Y hasta que ella le daba la tetica. Yo nací el día 10 y el día 15 ya estaba en el campo. Por eso tan jovencita fui al campo, con 10 años fui a la aceituna a coger aceitunas por cuenta. Yo me llamo Antonia Pilar Ruiz Sierra. Antonia por mi abuela materna y Pilar por el día en que mi madre se puso de parto. Tengo 64 años y voy a hablar un poquito de mi madre, como un homenaje. Mi madre se llamaba Eulalia. Alguien me dijo que ese nombre significaba la bien hablada. Y creo que es verdad que los nombres marcan mucho.
porque mi madre realmente era una persona que se expresaba muy bien, muy correcta, muy comedida y hablaba de una manera, jamás le oí a mi madre un taco. Para mí es una satisfacción enorme cuando me encuentro con alguien por la calle de su época que la había tratado y me habla de ella y me dice: te pareces cada vez más a tu madre. Qué alegría, qué satisfacción enorme. Tengo unos recuerdos entrañables de mi madre, quizás los primeros que me vienen a la memoria cronológicamente hablando de cuando era muy pequeñita. Yo solamente tengo un hermano, 4 años mayor que yo. Y cuando almorzábamos, que almorzábamos los 3 solos porque mi padre se quedaba a comer en el trabajo, siempre le decía: mamá, cuéntanos cosas de la guerra. Mi madre nació en 1920, por eso tenía unos recuerdos tan nítidos de aquella época, porque los vivió ya con unos años. Y entonces mi madre empezaba a relatarnos cosas de aquella época, y a mí me llamaba la atención que bajaba el tono de voz y lo hacía muy bajito, y miraba así, y yo decía: ¿y por qué hablará mi madre así, con ese miedo? Pues, ni que las paredes escucharan. Yo aquello no lo entendí hasta mucho tiempo después, en que comprendí que hablar en aquella época de ciertos temas era un poquito complicado. Mi madre, de postre, siempre tomaba pan, y en el bolsillo de su bata siempre había un trocito de pan. Entonces ella, con las explicaciones que nos dio un día en ese sentido, entendí ese comportamiento que al principio yo pensé que era una manía. No, no era una manía. Mi madre decía que ellos no pasaron en realidad hambre física, porque un plato de comida en su casa no faltó nunca, a pesar de que eran muchos, eran 8 hermanos. Pero de lo único que sí tenía siempre esa falta era del pan, porque el pan estaba racionado con las cartillas de racionamiento, y ella, el pan que le daban cada día nunca era suficiente. Aunque hubiera un plato de comida, siempre se quedaba con ganas de pan. Era lo que más añoraba en aquella época, el pan y poder hartarse de pan. Durante toda su vida, mi hija se reían porque decía: mamá, la abuela, ¿por qué toma siempre un trozo de pan de postre? ¿Y por qué lleva siempre un cachito de pan en el bolsillo de la bata? Y era eso. Ella tenía esa necesidad de que el pan no le faltara nunca. Mi padre, como padre, yo no le puedo poner una falta, pero era una persona, bueno, como la mayoría en aquella época, muy autoritario, y lo que se decía había que cumplirlo. Y mi madre siempre estaba un pasito por detrás. Pero hubo una vez en que mi madre dio un paso adelante y impuso su voluntad. Mi hermano, como era 4 años mayor que yo, pues cuando le llegó la época fue a la universidad. Y cuando llegó la época en que yo había terminado bachillerato y había que decidir, mi padre pues vio lógico que, como en casa había un negocio tan bonito, tan femenino, que era la peluquería, y allí no había nada más que una niña, pues la niña que se quede con la peluquería al ladito de mamá y que siga con la saga familiar. Pero mi madre dijo que no, que si a la universidad había ido mi hermano, a la universidad iba a ir la niña también. Entonces yo lo hice por ella, porque yo me hubiera quedado gustosa en la peluquería, no te creas que a mí no me disgustaba el asunto, pero vi un arrojo en mi madre y una cosa que digo: yo tengo que estar ahí. Y si mi madre apuesta por mí, y si mi madre ha retado a mi padre porque quiere demostrar lo que somos capaces las mujeres, yo voy a estar ahí y yo le voy a dar esa satisfacción a mi madre. Se lo agradezco enormemente, jamás me he arrepentido de tomar esa decisión y de apoyarla, y sobre todo que la vi tan feliz el día que yo le presenté mi título. Es una satisfacción muy grande. Me llamo Pepa Nieto Montaño, tengo 62 años, nací en La Rambla, de aquí de La Rambla es toda mi familia, tanto la materna como la paterna, y
tengo la suerte de ser hija de Josefa Montaño Jiménez, una gran mujer, aunque vivió muy poco tiempo, murió con 38 años, fue una gran mujer, trabajadora, inteligente, moderna. Ella tuvo 3 hijos, 2 hijas y un hijo, y ella, su ilusión era que estudiáramos. Ella quería que estudiáramos y yo soy maestra. A pesar de su vida tan corta, pues dejó una huella muy fuerte, tanto en mi hermana como en mí. Mi madre trabajaba, era una mujer independiente, trabajaba fuera de casa, trabajaba en la plaza, en el mercado de abastos, tenía una carnicería, vendía carne de cerdo y de pavo. Y esto eran los años finales de los 60, finales de los 60, ella murió en el 72. Entonces, en la plaza de abastos no había frigorífico y ella cada mañana, en casa sí había una cámara frigorífica, cada mañana cargaba un carrillo que tenía de metal verde, lo cargaba con toda la carne que ella calculaba que iba a vender, porque luego en cuanto empezaba el calor tenía que volverse para recoger la mercancía y ponerla en la cámara. Tengo unos recuerdos muy bonitos de mi madre. Cuando ella enfermó, le diagnosticaron leucemia. Como aquí en Córdoba los médicos no sabían qué tratamiento ponerle, pues decidieron ir a Madrid, a la Fundación Jiménez Díaz. Y allí se pasaba 2 o 3 meses y luego venía y estaba aquí unos días, 10, 15 días, lo que podía aguantar sin los tratamientos que allí le hacían. Y yo tengo el recuerdo de cuando ella no se encontraba bien, pues se quedaba todo el día metida en la cama. Y mi hermano y yo pues estábamos allí. Y yo me imagino, pues mi hermana con 4 o 5 años, mi hermano con 6 o 7 y yo con 10 o 11 años, pues la lata que le teníamos que dar, porque allí los 3 metidos en la cama y mamá para acá, mamá para allá. Y ella siempre, nunca nos decía iros, me estáis molestando, incluso nos ayudaba a hacer las tareas del colegio. Y la última, una madrugada, pues se levantaron para irse como siempre, para hacer el viaje de noche, porque era verano, hacía calor. Y cuando ya se iba a subir en el coche, mi madre se volvió a entrar en la casa, fue al dormitorio y nos abrazó a los 3. Nos besó, nos abrazó, hasta que mi padre le dijo: Josefa, nos tenemos que ir. Se montó en el coche y le dijo: Antonio, yo ya no lo voy a volver a ver nunca más. El viaje de vuelta lo hizo en un ataúd y mi padre en el asiento del acompañante del conductor de la ambulancia, porque era muy caro hacer el traslado en un coche fúnebre, y entonces los médicos, como había estado tanto tiempo allí, pues le hicieron el favor de traerla hasta Córdoba en una ambulancia, como si estuviera viva. Si los pasaba la policía tenían que decir que acababa de morirse, y así llegaron mi padre cuenta que claro, el conductor, cuando llegó la hora de comer, pues se pararon a comer, con todas las paradas que tuvieron que hacer a lo largo de todas esas horas hasta que volvieron. Aún así, me siento afortunada el balance de la vida, pues lo hago en positivo, por todo lo que aprendí de mi madre, por todo lo que me enseñó, por cómo era, por su actitud ante la vida, por su fortaleza. Y además, a los 2 años de morir mi madre, mi padre se volvió a casar con otra gran mujer, Antonia. Antonia no tuvo hijos, nos tuvo a nosotros, que no éramos su hijo, la quisimos muchísimo, la cuidamos hasta que murió, pero tuvo nietos, porque
Mi hija y los hijos de mi hermano la llamaban abuela Antonia. Entonces ella no tuvo hijos, pero tuvo 6 nietos que la quisieron muchísimo. Me dicen que escriba una historia hoy, cuando he llegado, y empiezo escribiendo de mi padre, porque mi padre tenía muchísimas historias, empezando por la guerra, pero mi madre era una persona todo lo contrario. Además se llevaban 20 años, apenas se notaba, era todo lo contrario. Mi madre era una persona muy sencilla, una persona que no salía de su casa. Yo muchas veces decía, mamá, ¿por qué no ves? Bueno, no le gustaba salir. Y no se preocupaba por ella, siempre pendiente de los demás. Ella se sabía la cita de los médicos de los demás y a lo mejor se le olvidaba la suya. De pequeña, pues siempre trabajando en una cocina inmensa. Yo vivo en esa casa, ahora la cocina es la mitad. En una cocina inmensa, con un fuego de palo, que no había butano, y tenía que soplar todas las mañanas para calentar el café. Y recuerdo sobre todo la algarabía que se armaba los días de matanza. Nosotros teníamos siempre, todos los años, una serie de cerditos, los criábamos, llegaba a la matanza, a mí no me daba miedo, ahora sí me daría, pero entonces lo veía tan habitual que no me suponía. Se llenaba el patio de cerditos abiertos y empezaba aquello, una de orza, unas rojas para chorizo, otras más oscuritas para morcilla, ¿cómo se llama? Los chicharrones, ahí que tenía cada una su parte. Iban algunas vecinas y luego cuando acabábamos recuerdo que mi madre empezaba, venga, una morcillita para doña María y otra para doña... Y al final nos quedábamos casi con los gustitos. Pero bueno, tampoco había frigorífico, era el salazón lo que mantenía... Hombre, durante los primeros días nos dábamos las tupias de carne, pero luego el salazón. Entonces, lo que yo digo, yo en mi casa lo único que he visto es mi madre, mi tía vivía con nosotros, 2 personas muy sencillas, muy trabajadoras, porque entonces, ya lo sabemos, no había lo que había antes, y yo destacar de mi madre que a pesar de eso ella sabía leer, escribir, le gustaba leer, y siempre nos ha alentado a todos, a mis 4 hermanos, que son mayores que yo, a que estudiásemos. Y a mí también, en una época donde tampoco era tan frecuente que las niñas estudiaran lo que quisieran. O sea, a mí no me dijeron estudiar, no, yo he estudiado una carrera de 5 años, me he dedicado primero a un laboratorio, luego a la enseñanza, y ella siempre alentándome, a pesar de que ella no pudo estudiar ni estudió, pero siempre tenía una visión adelantada a su época. Eso es lo que tengo que destacar. Ella nunca, si le decía una mala noticia, apenas la hablaba con nadie, se la quedaba entre ellas y no preocupaba a los demás. Y a veces yo lo echo eso de menos, sobre todo en esos momentos de hospitales. Y luego en cualquier situación, yo me voy a la cocina, voy a hacer una albóndiga y me acuerdo cómo mi madre hacía las albóndigas, si es que es la misma cocina. Bueno, ya no es la misma cocina, ya tiene placa ahí, pero bueno, estamos en el mismo sitio y ella está presente, está muy presente. Nací en el 51, tengo 71 años, claro. Y os voy a hablar sobre mi abuela, porque era una persona muy especial en la Rambla, en todo el pueblo, porque curaba a muchísima gente. Entonces iba poquísima gente al médico. Y mi abuela tenía la casa de gente llena todos los días. Se juntaban hasta 3 y 4 personas, como si fuera una consulta de un médico. Porque curaba lo que ahora se llama la depresión, pues antes era madreo, que eso en la Rambla sigue siendo también, porque eso es tener tristeza, tener un pellizco cogido en el estómago, que no se sabe lo que pasa, se quita el apetito y la persona se pone mal. Entonces también tenía la habilidad de que sabía curar lo desencajado de brazos, piernas y de todo. Yo he visto llegar a casa de mi abuela personas, lo mismo niños que personas mayores, con un brazo colgando, desencajado, y ella llegaba y con toda la facilidad del mundo y la amabilidad que tenía, era una persona pequeñita y finita, y parece mentira la fuerza que tenía para coger un brazo y con tanta delicadeza, el brazo estaba rodeado y lo ponía en su sitio. Daba a la persona a lo mejor un chillido, pero se le quitaba el dolor, se lo dejaba encajado en su sitio. Y después no cobraba nada, no le cobraba a nadie. Si la persona era generosa,
o podía, pues le hacía su regalito, que lo había, muchos por supuesto, porque desde luego iba muchísima gente, pero había mucha más gente que no le daba ni regalo ni la gracia, pero a lo mejor se lo agradecía más que una persona que tenía más, porque también había quien tenía más y con una simple gracia le pagaba. Pues que yo estuve en 3 veranos seguidos yéndome a trabajar a un hotel en la Costa Brava, en Blanes concretamente, y desde el primer año que yo llegué allí, pues yo era la más jovencita, que tenía 14 años. Entonces, las demás, y yo era allí como la niña para todo el mundo, la niña bonita, digamos. Y había un niño que, por lo que él decía, desde el primer momento que yo llegué allí, tenía 2 años más que yo, que era un niño bastante inteligente, tanto que iba de botones y lo pusieron de recepcionista, porque era bastante inteligente. Era hijo solo y sus padres dicen que estaban con el niño, que quería que estudiara una buena carrera, como mínimo decía que de Derecho tenía que estudiar el niño. Y estaban con su niño pues loquitos. Bueno, pues el niño se ve que desde que yo entré allí, pues el niño se había enamorado de mí. Y estaba siempre detrás, aunque a mí no me decía, el niño era educadísimo. Era una persona educada, calladito, y al tercer año, pues se ve que tanto le hablaba a los padres y dice que seguía con Paquita, y Paquita la tenía siempre, que los padres fueron a conocer, y los padres, al decirle a su hijo que eran 3 chicas andaluzas, pues tenían la cosa, casi pena, de que su hijo se pudiera enamorar de una chica andaluza. Y cuando llegó, pues él presentó a todas las chicas que estábamos allí, que de jóvenes éramos 10. Y dice la madre, bueno, ¿y dónde están las demás? Y dice, las demás ya están aquí todas, están todas, dice, ¿y las andaluzas? Dice, pues las andaluzas son estas 3 hermanas. Y dice, no creíamos que eran andaluzas. Y la madre se quedó y el padre, y se miraban uno al otro, pero vamos, los padres se fueron para atrás y hasta el director se lo dijeron, que habían ido allí, pero era por conocer, porque ya llevaban 3 años, que su hijo se estaba haciendo mayor y temían a que se enamorara. Y ahí nos presentaron a todas, y que donde estaban metidas, ellos dirían, esas valen tan poco la pena que no las sacan siquiera a presentarlas. Y se quedaron los padres. Soy Catalina por mis 2 abuelas, las 2 eran Catalinas, y nací en el 1957. Y mi abuela, Mamá Nina, que la llamábamos todos los nietos, pues siempre fue muy importante para mí, porque claro, ya de mayor yo dormía siempre todas las noches en su casa con ella, ¿no? Y la quería mucho, era una persona muy importante, porque además se quedó viuda muy joven, con 30 y algo de años. Mi abuelo murió con 42 años y entonces tuvo 6 hijos, un niño, 5 niñas y cuatro mujeres fueron las que estuvieron con ella en la casa. Cuando mi abuelo murió, pues que murió, eso he dicho, con 42 años, pues mi abuela se quedó viuda y tenía cuatro hijas. Y una de ellas, la segunda, Mariana, pues también murió. Y murió también dejando 4 hijos. Los 4 hijos, mi abuela también se hizo cargo de ellos y 2 también murieron. Un sobrino de mi abuelo, pues se metió en la casa y claro, pues allí tantas mujeres y él, y dio con todo. Él se lo comía todo, se lo comió todo. Le gustaba jugar a las cartas también,
Sí, metía, por lo visto, metía en la casa para jugar, sin tener que ver si había mujeres, si no había, sí. Y bueno, y se llevó todo lo que pudo y más. Y por eso, pues, eso que hay gente que no deberían ni de nacer. Yo a mi abuela pues le decía eso de machista, es que eres muy machista, porque luego si hacía un cocido, pues el que comía carne era nada más que él, los demás eran los garbanzos y la tajadita mejor era para el tipo este. Entonces, pues la verdad que todas esas cosas, aún todavía es frecuente que las mejores comiditas se las lleven los hombres, porque, vamos, que eso sí, ha sido y hay gente que todavía lo hace, o lo hacemos por desgracia. Cuando ella era eso, una mujer, no era muy grande, no, pero un tipito así, no estaba gorda, ella siempre de negro, yo la he conocido siempre de negro, con su delantal, siempre. Luego me parece que era tímida, por así cosas que me contaba mi madre, era muy tímida. Pero ella la tormenta, eso la ponía, eso era que hay tormenta y era ponerse las manos así y meterse en una habitación oscura y no moverse de ahí para nada, y Santa Bárbara bendita que en el cielo está escrita con papel, no sé qué. Bueno, y la retahíla esa, eso siempre. Y luego lo que te contaba de la guerra civil, que contaban ellas también que llegaban los falangistas y que ellas tenían sus jamoncitos y llegaban y se los requisaban todos y se los llevaban todos y las dejaban a las pobres a dos velas. Soy de la Rambla, nací en el 1953 y siempre he vivido aquí en la Rambla. Cuando pequeña me crié en el Colegio del Espíritu Santo, que es donde tenemos el Nazareno aquí en la Rambla. Pero da la casualidad de que mi madre no, pero mi abuela se crió allí. Entonces, pues le tengo mucho cariño a aquel colegio, porque yo mi vida ahí tengo fotos y estoy siempre en ese colegio. Y ya está, y yo trabajo en el campo, como aquí en la Rambla, la mayoría. Ya hemos trabajado en el campo, tenemos mi padre unas tierrecitas y desde chiquita, pues trabajábamos en el campo. Éramos mis hermanos, 3 hermanos mayores, se llevaban muy poco, se llevaban un año, y como las tierrecillas eran poquitas, eran nuestras, pues no tenías que ir fuera a trabajar y podías hacer más o menos. Desde chiquito decía mi padre, bueno, si quitas una hierba, esa hierba hay menos. Y estaban pequeñitos y se peleaban, pues teníamos que le decíamos aquí, unas asaditas, y se peleaban, esta no es la tuya, esta no es la mía. Mi padre, un año para los Reyes, pues cogió, le compró una asadita nueva a cada uno y con su navaja le puso un nombre en la madera, para que no se pelearan. Eso eran mis hermanos, yo no. Teníamos una casita que le decimos la casilla, que todavía dura, y allí nos íbamos. En el tiempo de verano, pues había muchos que se llevaban los costales de trigo y todo eso. Entonces, en vez de venirse a dormir al pueblo, lo que hacía es que cogíamos los animales, porque teníamos vacas, teníamos las gallinas, todo eso lo llevábamos allí. Y dormíamos en la era, porque si no, a mi padre le quitaban los... Y los 3 meses de verano, yo estaba en el colegio, nos veníamos en el día San Miguel, y en el día San Juan nos íbamos para allá. Entonces, en ese tiempo estuve 3 años en el colegio, ¿no? Desde los 9 hasta los 11, a los 11 ya se casó mi hermana y ya está, ya tuve yo que hacer lo que hacía ella. Tenía que arreglar la casa y todo, con 11 años, ¿eh? Y así ha sido mi vida, y ya está. A mi abuela le encantaba mucho leer, que en aquella época no era normal. Incluso mi madre nunca llegó a ser como ella. Mi madre sabía leer y escribir, pero a mi madre no le interesaban los libros. Y en casa de mi abuela siempre había muchos libros. Y había un desván. Y yo cuando era pequeña iba, pues como se ve que he heredado de ella eso, me gustaban los libros y subía unos libros así de gordos. Y yo, 7 años, 8 años, yo qué sé cuántos años tendría.
eso, y había como cuento ahí uno que era el Quijote, que tenía unas pastas muy bonitas, así repujadas, que de corbarón, o corbaranes, o no sé cómo les dicen, y mucho, y ya hace muchísimos años que murió mi abuela, y le he preguntado una vez o dos, ¿y los libros que había en cada abuela? Ay, es que no sabemos cuándo hicimos obras, si se los llevaron los albañiles, si se tiraron. Pues mira que a veces mira que es que a ellas no le daban valor a los libros, no le daban, y sin embargo mi abuela, ya ves tú que podría tener pues 120 o 130 años, yo no sé los años que podría tener, pues mi madre nació en 1918 y mi abuela tendría unos 20 y tantos, ya ves tú, si mi abuela cuando estaba pequeña, bueno, pues le encantaba, y sin embargo a ella, de los 11, ninguno le gustaban los libros, ¿le ha gustado? A ninguno, y sin embargo yo le salió más en el nombre, en el pelo, que siempre he sido, ahora ya estoy más vieja, he sido dorada, porque a mí un hermano de mi abuelo le decían el dorado, y cuando yo nací, de los 11 hijos, de todos los nietos, nadie duraba nada más que yo. Y dice mi madre, yo decía, ay, tráeme aquí a mi Rubita, tráemela aquí a la cama conmigo. Voy a eso, que le salió yo más que los hijos y que otros nietos. Yo me hubiera gustado tener aquellos libros, que yo estaba chica y me encantaba a mí aquello. Lo veía yo. No sabría leer muy bien, yo sé los títulos, pero me hubiera encantado ahora tenerlos. Pues en el año 66 no existía la celulosa. Yo estaba trabajando en un supermercado y no se conocía la celulosa. Pero yo es que tuve mi hijo en el año 71 y lo único que tenía era trapo. Claro. Era trapo para ponerle, piquito de muselina. Lo hacía de muselina con sus 4 cuerdas y así le ponía el pico con su pañalito. Nada más. Y luego lavarlo con chispa. Lavarlo en la cubita, porque otra cosa no teníamos. En la cubita y un poquito de detergente, punto. Y no restregadera. Restregadera, como antiguamente, con el taco de jabón dándole y ya está. Pues como nosotras, cuando no existían las compresas, Claro, porque los pañitos. Los pañitos, exactamente. Y aquello que se baña, que se lavaba, restregar y restregadera. Y tachito de jabón de Y venía pañito de jabón hecho de la casa y Sí. lo dejaba solecito para que... Mujeres luchadoras, unidas en el sentimiento del apego a la tierra y a la escuela como horizonte de futuro, y a la sororidad con las madres y abuelas, y al deseo de reconocer y dar a conocer su biografía a través de la escritura, no como refugio, sino como herramienta de liberación, el poder de saberse y de saber que fueron, que son capaces.